Miren, esta película que les traigo tuvo mucho éxito en el cine porque está basada en hechos reales. Habla sobre un tema bien cabrón que es el robo de infantes y como un güey gringo, pues todo lo que tuvo que hacer para intentar salvar a estos niños. Y bueno, pues con solo 14 millones de presupuesto logró más de 200 millones de dólares en taquilla. Imagínense, el director se llevó todo un billetote. Pero también no fue tan fácil, por el hecho que empresas como Disney, Netflix, Amazon, pues dijeron no, esto es muy fuerte para nosotros. Y así fue que 8 años después sale en cines Sound of Freedom. Entonces, esta historia comenzará con los principales niños que llevaron al héroe a entrar más a fondo a esas perversidades. Bueno, pues la niña era Rocío, la primogénita de Roberto Aguilar, y el hermanito de 7 años se llamaba Miguel. El caso es que había una reclutadora de modelos infantiles y pues le habían llamado la atención Rocío y Miguel. Así que hablaba con el padre y lo convencía del talento y el éxito que podían tener sus hijos. Y bueno, les dijo, llévalos a tal punto, donde también van a estar otros niños y tendrás que salirte porque aquí nada más se pueden estar los niños. ¡Ay, hijo de la Berta! Pues cuando regresó por sus hijos ya no había nadie. Para muchos puede ser algo ilógico la forma de actuar del padre, ¿no? Pero bueno, ellos eran de bajos recursos y la reclutadora llamada Giselle era algo famosilla. Por otro lado, en California estaba el que sería el héroe y quien está basada en la película Tim Ballard, un agente especial que iba tras únicamente a aquellos depravados que poseyera o distribuyera contenido ilícito de infantes, es decir, que solo tuvieran material. Y bueno, tenía todo un equipo especializado que pudo atrapar a varios de estas personas, pero pues un trabajo muy traumático para muchos de ellos. Y más se friqueó Tim cuando uno de sus amigos le dijo, compa, 200 pervertidos hemos atrapado, pero ningún niño rescatado. Y luego al ver todo lo que le hicieron a los niños, o sea, menores de 10 años, pues se agüitó el man. Así que engañó al pervertido que atrapó diciéndole que, oye, fíjate que a mí también me gustan estas cochinadas que haces, pero ¿sabes qué? Yo necesito uno de verdad. Contáctame con alguien. Y pues a prisa se comunicó con otro gringo que traía niños de Colombia a Estados Unidos. Y ahí fue cuando le mostraron, ¡ay!, la foto de Miguelito Aguilar. Y con eso lo refundieron en el bote ahora por traficante y además irían a salvar a ese niño de la foto. Bueno, pues Tim se despidió de su familia y su montón de hijos que tenía y así se fue a la frontera de México y USA. Pues interceptarían al que pasaría Miguelito a Estados Unidos. Y Tim pues los reconoció a los dos y mientras se llevaban a este güey, Tim llevaba a Miguelito a un hospital donde pues lo examinaron y le dijeron el terrible abuso que le hicieron. Y bueno, cuando estaban cenando, el niño le pidió a este héroe que por favor lo ayudara a encontrar a su hermana. Además que le platicó todo lo que habían pasado, de cómo esta mujer los había sacado de la sesión de fotos para llevarlos con otros hombres que los transportarían a Colombia. Ya, aquí me agüité yo. Pues bueno, ahí fue cuando Rocío le dio su collar a su hermano y estos cabrones los separaron. Por eso Tim continuó con esta vaina, ahora con el nuevo objetivo de encontrar a Rocío, teniendo no solo la presión del padre de Rocío, sino también de pensar que él podría estar en esa misma situación. Pero pues Yusa no se quiso meter en eso. Le dijeron que ya, con el niño que había ayudado, había hecho mucho. Pero se ahuevó y le decía que entre más tiempo pasara, Rocío la moverían de un lugar a otro y jamás volvería a aparecer. Y bueno, con esto, en ese momento su jefe le dio su apoyo. Así que Tim fue contra el gordo este que estaba traficando niños y le dijo que si no le daba información sobre dónde se hacía todo este tráfico, lo mandaría a la cárcel de Colombia, donde ahí los reclutos amaban darle violines a todos esos güeyes que tenían esos gustos raros. No, pues el vato lógicamente habló. Así fue como cayó en Colombia y se encontró con Jorge, un agente de la ley de Colombia. Y este man le presentó a Vampiro, un exintegrante de un cartel, que en su tiempo hizo lavado de dinero, pero pues bueno, no era tan malo el don, pues compraba niños para darles libertad. Y rápido pues se hizo compísima de Tim y entre los dos comenzaron a buscar a Giselle, la reclutadora esta de niños, quien había sido Miss Universo de Cartagena. O sea, no manchen.
Así que idearon el plan de nuevamente hacerse pasar por depravados, con ayuda de un riquillo que igual ayudaba a Yusa para atrapar ciertos delincuentes. Pero pues esta vez este plan era mucho más grande, pues tomaron la idea de un depravado de Tailandia, pues ahora querían engañar a los traficantes haciéndoles creer sobre un magnífico negocio, donde construirían un club para que puro depravado tuviera su comida. Ya saben a qué me refiero con comida, ¿no? Lista para cuando quisiera. Pero ahora sí, Estados Unidos y su jefe le cerró la puerta. Le dijo que ya no se iba a financiar más su heroísmo y que regresara. Pero después de escuchar la historia de Vampiro del por qué comenzó a liberar niños, que fue porque compró el servicio de prostitución, pero resultó que después del asunto, esa mujer no era un adulto, era una niña. A pesar de todas las cosas horribles que pudiera haber hecho Vampiro, supo que eso era lo peor y no dejaría que otro ser indefenso pasara lo mismo por gente asquerosa como él. Así que Tim renunció a su chamba. Bueno, pues estos güeyes les brilló los ojos con este negocio que bien felices aceptaron. Pero Tim les dijo que esto debía ser grande, así que necesitaba más de 50 niños como apertura del lugar. Y también el gobierno de Colombia los ayudaría, dándoles una isla para que según ahí hicieran el club. Bueno, pues cuando llegó el momento, Giselle y sus secuaces llegaron, pero no trajeron a los 50 niños que habían prometido. Aún así le dijeron a Tim que llegarían, que de mientras se fuera poniendo a gusto, trayendo consigo también un hombre, asqueroso, que según era un abogado conocido como Carne, un depravado nombre como lo depravado que era ese man. Tim les dijo a la poli que aguantaran un poco más, pues llegarían los demás niños y entonces harían la emboscada que habían planeado, mientras intentaba que ese monstruo no se comiera al pequeño niño. O sea, este güey amenazó a Tim que no se metiera y aunque este man, no manchen mi respeto, pues se puso valiente frente a una pistola, pero pues aún así sabía que no podía hacer mucho por todo el plan que estaban haciendo. Hasta que vieron las lanchas que se acercaban con más niños y ahí llegó la justicia para capturar a todos estos bastardos. Digo a todos porque el plan era que Tim, el poli y Vampiro también los capturaran como delincuentes. Ya lógico que más a rato con los verdaderos delincuentes separados, pues los soltaban. Y en ese entonces Tim pudo rescatar a 54 niños. Nombre, neta, qué chingón. Y fue algo muy bonito para ese güey al ver la felicidad de los morritos. Lo malo es que Rocío no estaba entre ellos. Pero pudieron sacar la información a uno de estos secuestradores y les dijo a quién habían vendido a Rocío. A un vato que iba a ser un poco más cabrón que los otros. Un güey que lo conocían como el Alacrán. Un chingado mafioso que se escondía, fíjense bien, en una parte de Colombia donde la ley, el gobierno, la ciudadanía, donde nadie podía entrar. O sea, era un territorio rebelde. Pero pues Tim se quedó con cara de, y luego a mí me vale madres, hay que salvar a Rocío. Así que bueno, otro plan salió, ahora hacerse pasar por doctores, diciendo que alguna enfermedad llegó a ese lugar y pues como médicos internacionales solo irían a vacunar. Claro que pues la película dura 2 horas y pues según todo esto pasa rápido, pero realmente debieron de tener mucha paciencia, pues tuvieron que poco a poco irse acercando a poblados que estaban al lado del río que separaba al territorio este rebelde. Hasta que bueno, por fin llegó el momento de cruzar el río, pero solo Vampiro y Tim lo harían. Pero rápido los interceptaron estos malandros y les dijeron que en él, que solo uno podía pasar. ¿Y a poco no parece esto esta película de ficción, Porque Tim dijo, yo voy, sin pensarlo 2 veces. Mientras al vampiro, pues sí se le subieron. Bueno, atravesaron el río, pero todavía tuvieron que caminar más a la profundidad de la selva, viendo todos estos cultivos de crico, hasta que encontró al líder, el tal Alacrán. Y Tim, con una carta del gobierno, le decía que él venía pues a buscar pacientes con cólera y si alguno tenía, pues debía de sacarlo de ese lugar. Pero el Alacrán le dijo que no, que si alguno tenía cólera, se lo debía llevar frente a él, dando a entender que este man pues les daría matarile. El caso es que después de caminar un momento, por fin le cayó otro milagro a Tim. Encontró al fin a Rocío, aunque en ese momento también apareció el Alacrán y le dijo que fuera a checar a sus hombres. Así que bueno, pues los separaron otra vez. Pero Tim no se dio por vencido.
Esperó en la noche mientras estos buenos para nada estaban enfiestados, para muy sigilosamente fuera a buscar a Rocío. Y encontró a Rocío en la cabaña del alacrán, pues este asqueroso la utilizaba como su mujer. Y Tim estuvo a punto de verlo, pero no lo dejaría. Peleó contra él, no se dio por vencido hasta que lo mató. Y le dijo a Rocío que era el momento de regresar a casa. Pero pues tampoco iba a ser tan fácil, porque uno de los hombres encontró a su jefe muerto y dio el aviso a todos los demás hombres: cabrones, el jefe está muerto y la morrita no está. Pero para eso Tim ya estaba sobre la lancha y aunque quisieron dispararle, no le dieron. Aún así fueron tras él, pero pues claro, Vampiro y Jorge ya los estaban esperando del otro lado y lo ayudaron a subir a Rocío. Pero pues por todos lados le disparaban. Hasta en los pueblos que pasaron habían estos cabrones del tal alacrán. Aún así, no pudieron detenerlos. Y por fin llevarían a Rocío a su familia entregándole aquella cadena que le dio a su hermano, para que al siguiente día en el hospital pudiera reencontrarse con su familia y así regresar a Honduras e intentar continuar con su vida. Pues es que imagínense, algo muy difícil para unos niños. Bueno, al final de la película pues nos dan una pequeña información ya basada en el verdadero Tim Ballard. Este man siguió con la misma operación de salvar a los niños que quedaban en la isla, liberando a más de 120 niños en total y pues lógicamente también capturando a estos monstruos. Hasta que pues llegó el momento de regresar a su hogar con su familia y decirle al gobierno norteamericano que debía hacer algo. No importa que todo esto fuera en otros países. Y es que este negocio de secuestro de personas es de los negocios más rentables, en el sentido que es mucho dinero lo que hay dentro, porque lógicamente ha crecido la cantidad de personas secuestradas, siendo los niños los que son los más comercializados. Según la película, peor de cuando la esclavitud era legal. De la fregada, amigos. Y bueno, antes de finalizar, quiero mandarle un saludo a mi amigo XSnake12. Y bueno, hagan ese dedo musculoso dándole un me gusta al video y suscribiéndose al canal si aún no lo han hecho. Y nos vemos en el siguiente video.